Iglesia Oasis de Gracia. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos amados, en el libro de Malaquías. Estamos terminando. La próxima semana vamos a hacer la conclusión del libro en el capítulo 4. Vamos a concluir la otra semana en el capítulo 4. Con el capítulo 4 va a ser la conclusión y vamos a ver ahí cómo se relaciona el libro de Malaquías con el Evangelio. Vamos a ver en la conclusión cómo todo lo que hemos estado viendo se relaciona con el Evangelio y con la época que estamos viviendo ahora. Esa va a ser nuestra conclusión la semana próxima. Pero hoy vamos a ver, nuestro texto es del versículo 13 al versículo 18 del capítulo 3. Es la última pregunta, es el último cuestionamiento, ¿verdad? Vamos a poner ahí la pregunta que ellos se hacían. Acuérdese que el libro se viene desarrollando a través de un diálogo. Es una forma muy peculiar, ¿verdad?, del libro. Normalmente los libros de la Biblia no se desarrollan de esta forma, pero este libro sí, ¿verdad? Dios entra en un diálogo con el pueblo, con su pueblo, y vemos que Dios hace una declaración. El pueblo cuestionaba, ¿verdad? Cuestionaba, normalmente con desdén, con incredulidad, y entonces Dios respondía con una, dijéramos, respuesta definitiva. Esa es la dinámica, y hoy vamos a ver, hermanos, el último cuestionamiento, la última pregunta en estos últimos versículos del capítulo 3. La pregunta que ellos le hacían a Dios a través del profeta Malaquías, ellos decían: ¿en qué hemos difamado a Dios? ¿En qué hemos hablado de Dios? Ahora, yo quiero que tengan en mente esta noche, hermanos, al desarrollar este tema, lo que dice la carta a los Romanos en el capítulo 2, versículo 24. Dice, como está escrito, dice Pablo, y está citando Isaías, el profeta Isaías: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre los no creyentes, por causa del pueblo de Dios. Entonces, ellos decían: ¿en qué hemos difamado el nombre de Dios? ¿En qué hemos hablado contra Dios? Decían ellos, porque Dios les dijo algo. Así que leamos versículo 13 en adelante. Dice el Señor, ¿verdad? Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decimos pues, dice nosotros: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, porque no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Ese era el pensamiento de ellos, ¿verdad? Era lo que ellos estaban diciendo. Versículo 16. Entonces dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí, dice, especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no
le sirve. Estas es, hermanos, las últimas palabras prácticamente que Dios les habla, ¿verdad? Antes de que hubiera una nueva revelación 400 años después, cuando aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Y nos narran los evangelios. Estas son las últimas palabras del Señor. Entonces, aquí tenemos el último cuestionamiento. Malaquías, estaban ellos cuestionando el beneficio de adorar a Dios. Ellos decían, ¿de qué sirve adorar a Dios? ¿De qué sirve que andemos rectamente? ¿De qué sirve que cumplamos los mandamientos de Dios? ¿De qué sirve? Decían ellos. Si al final Dios no hace diferencia entre los que andan rectamente y los que no hacen rectamente. Al contrario, los que hacen lo malo prosperan, hablan en contra de Dios y no hay diferencia en este mundo entre las personas que sirven a Dios y las que no le sirven. Parece que los que cometen iniquidad y practican el mal escapan del castigo, prosperan y se enriquecen. Era lo que ellos estaban diciendo. ¿Cuál es la ventaja de adorar a Dios, servirle y caminar en sus caminos? Entonces, hermanos, tenemos aquí, dijéramos, la respuesta definitiva de Dios. Como cuando, acuérdense que hemos venido con un diálogo, ¿verdad? Dios dice una cosa, ellos dicen otra, Dios le responde y hemos venido 9 preguntas, 9 cuestionamientos a través de todo el libro. Esa ha sido la dinámica. Pero aquí Dios va a dar la respuesta ya definitiva, como quien dice, ya cállense, ¿verdad? Algo así, como cuando dice, vaya, te voy a decir pues ya, y para que ya aquí esto termine. Entonces Dios nos va a dar aquí, tenemos la respuesta definitiva de Dios. Dios dijo, había dicho en versículos anteriores, vimos que Dios les dijo que Él iba a venir, ¿verdad? A morar entre ellos, que iba a venir como jabón de lavadores, como el platero que viene a purificar la plata y el oro, que Él iba a venir a purificarlos. Y había dicho ya acerca de esto, porque como que ellos vuelven a una misma pregunta que ya habían dicho antes. ¿Dónde está el Dios de justicia? Habían dicho. ¿Dónde está el Dios que hace que justo, que castiga al malo y premia al bueno, dijéramos? Ya ellos habían cuestionado eso. Y entonces, como que vuelven a la misma situación. Entonces, Dios responde y Él dice que Él mismo iba a venir, les dice, al final del capítulo 3, y es lo que va a describir más que todo el capítulo 4. Dios responde de que vale la pena servirlo. Y les dice a través del profeta Malaquías que Él ha preparado un día en el cual Él va a resolver este problema de una vez por todas. Eso es lo que Él es, la respuesta definitiva. Él ha preparado un día donde Él va a demostrar de que Él reconoce y premia al justo y castiga al malo. Y que Él va a hacer diferencia entre los que sirven a Dios y los que no sirven a Dios. Que Él ha preparado un día donde eso va a ser más que claro. Esa es la respuesta de Dios, básicamente. Entonces, Dios está diciendo, la declaración de Dios dice, sus palabras me han herido, porque Él está hablando como un papá, como un padre que le habla a sus hijos. Y dicen, ustedes me han herido con sus palabras, le está diciendo. Sus palabras han sido hostiles para mí, me han herido, han sido duras, me han molestado y me han afligido como un hijo que aflige a su papá con sus actitudes y sus palabras y su conducta. Alguna vez quizás nosotros como hijos, ¿verdad?, afligimos a nuestros padres con nuestra conducta, con nuestras palabras, con nuestra desobediencia. Y es lo que Dios está diciendo, me siento herido,
por la forma en que ustedes me hablan, de la forma irrespetuosa que ustedes hablan de mí. Y al hablar de esa forma, ustedes me están difamando, es lo que Dios está diciendo. Como que yo fuera un mal papá, como que yo no los amara, y todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad?, a través del libro. Entonces ellos dicen, ¿qué hemos dicho contra ti?, les dice, en el versículo 13. Y entonces aquí vemos, hermanos, que es impresionante, dijéramos, el cinismo del pueblo de Israel. La falta de arrepentimiento, de quebrantamiento y disposición de ellos para reconocer su pecado. Porque cada vez que Dios les dice algo, ellos responden diciendo, ¿nosotros? ¿En qué? ¿En qué nos has amado? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué te hemos ofendido? ¿En qué dices que hemos hablado contra ti? ¿En qué dices que te hemos robado? Etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces el Señor no acepta nuestra ofrenda?, decían. ¿Y por qué el Señor actúa así con nosotros si nosotros somos unas blancas palomas?, dijeran, ¿verdad? Esa era la actitud de ellos, pero en realidad era una actitud cínica de parte de ellos. Porque, hermanos, no es pecado que nosotros cuestionemos o le preguntemos a Dios por algo, si lo hacemos con la actitud y de la manera correcta. El problema aquí era la actitud de ellos, la manera en que lo hicieron, porque en realidad ellos no querían una respuesta a sus preguntas. Ellos, a través de esos cuestionamientos, solo estaban ocultando el estado espiritual de sus corazones. Ellos en realidad lo que estaban haciendo era ocultar la realidad de su corazón y el estado, dijéramos, precario en que estaban espiritualmente hablando. Y es lo que pasa normalmente cuando las personas hacen preguntas y ponen objeciones intelectuales hacia el cristianismo. Cuando una persona comienza a cuestionar el cristianismo, comienza a cuestionar las cosas del Señor, realmente en el fondo normalmente lo que pasa es que esa persona está cubriendo un problema moral, un problema espiritual. Están ocultando a través de ese cuestionamiento intelectual sobre Dios y sobre las cosas de Dios, sobre la existencia de Dios, la justicia de Dios, el problema del bien y el mal y cualquier otro aspecto. Eso es normal en el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? Las personas se comportan de esa manera. Pero aquí lastimosamente se trata del pueblo de Dios, de la nación de Israel. El profeta vino y les mostró su error. Y ellos reaccionaron preguntando y cuestionando. Esa fue su reacción en vez de reconocer su falta y arrepentirse. Generaron controversia con Dios sobre la justicia de Dios, la manera que Él los trataba, del amor de Dios y todas estas cosas, hermano, fue un reflejo del endurecimiento de su corazón y del cinismo que provocaba esa dureza de corazón. Por ejemplo, Dios, como vimos la semana pasada, estaba diciendo, traigan los diezmos al tesoro, pruébenme a ver si no los voy a bendecir. Acudan a mí, guarden mis mandamientos, guarden los términos de mi pacto y vean que los voy a bendecir. Pero ellos, ¿qué dijeron? No, dijeron, nosotros no tenemos por qué probar a Dios. Si de todas maneras ya se sabe que hagamos lo que hagamos, Dios favorece al impío. Dios no hace diferencia entre unos y otros. Dios permite la opresión. Los que sirven a Dios viven en la opresión, experimentan dificultades, pero los malvados prosperan. Ya estamos convencidos de que no vale la pena servir a Dios, era lo que estaban diciendo, pero en realidad era que no querían obedecer lo que Dios decía. Y ponían un montón de excusas a través de todo esto. Ellos sabían y conocían las leyes de Dios.
ellos sabían que debían de hacer esto y de hacer lo otro, pero ellos como no lo querían hacer, entonces se excusaban en todas estas cosas para justificar, valga la redundancia, su conducta. Esa fue la actitud de ese pueblo. Y es la actitud, hermanos, de muchas personas hoy día, que cuando enfrentan las demandas del Evangelio, las demandas y los desafíos de la palabra de Dios, de las Escrituras, de la Biblia, cuando se encuentran contra lo que Dios dice y manda en su palabra, entonces comienzan a buscar qué cuestionar. Entonces dicen, no, yo no hago esto porque es que los pastores no sé qué, es que la iglesia no sé cuánto, es que los hermanos no sé qué, es que Dios aquí, Dios allá, es que Dios no sé cuánto. Y comenzamos a cuestionar a Dios y las cosas de Dios, pero en realidad lo que estamos haciendo es justificándonos nuestra desobediencia a Dios. Era lo que estaba pasando allí. Entonces, hermanos, esa era la actitud. Un ejemplo claro en el Nuevo Testamento era el ejemplo de los fariseos. Ese era el gran problema de los fariseos. La reacción era siempre cuestionar a Jesús. Siempre estaban cuestionando a Jesús los fariseos. Pero los fariseos, como ustedes saben, no eran cualquier persona, eran los más estudiados, los más religiosos, los más cumplidores de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Pero ellos, por ejemplo, en una ocasión le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces eso?, le dijeron. ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Te recuerdan? Pero ellos en realidad no querían una respuesta de Jesús. Ellos estaban provocando a Jesús, estaban tentando a Jesús, no estaban buscando una respuesta honesta, sincera. Entonces por eso Jesús les contestó con una pregunta también y les dijo, y Juan el Bautista les dijo, ¿de dónde vino? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Con qué autoridad? ¿De dónde fue el bautismo de Juan? ¿Con qué autoridad Juan el Bautista predicó, les enseñó? Y ellos se quedaron calladitos, porque ellos no querían una respuesta, porque ellos sabían que si ellos decían que Juan el Bautista, como era el testimonio del pueblo, ¿verdad? En el pueblo había venido de Dios, entonces tenían que aceptar también la autoridad de Jesús como venida del cielo. Pero ellos estaban todo el tiempo debatiendo. ¿Por qué? Por su dureza, por su resistencia a hacer lo que Jesús les estaba diciendo. Entonces, ese es el problema aquí que vemos en todo el libro de Malaquías, hermano. Ellos están cuestionando a Dios, cuestionando esto, cuestionando lo otro, pero era por la dureza de su corazón, no arrepentido, porque no querían arrepentirse, o sea, no querían cambiar, querían seguir de la misma manera, y entonces entraban en esa disputa, en ese conflicto con Dios a través del profeta Malaquías. Esa era la situación espiritual de ellos. Y es lo que vemos hoy día muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, querían, imagínense ellos, el cinismo, ellos querían prosperar, querían estar bien. Ahora, ¿qué hacían ellos, hermano? Si repasamos un poquito el libro, ¿llevaban animales de qué tipo de ofrenda? Llevaban ovejas ciegas, cojas, ya medio muertas. Hacían eso. ¿Qué más hacían? Abandonaban a la esposa de su juventud, a su esposa legítima. Les dieron carta de divorcio a sus esposas y luego se casaron con mujeres extranjeras. Hicieron cosas como estas. Se quejaron del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero ellos actuaban y vivían de esta manera
Pero el cinismo mayor lo vemos en el hecho de que ellos querían y reclamaban y esperaban de que Dios los bendijera. Ellos esperaban y reclamaban que Dios los bendijera, pero ellos hacían todas estas cosas desobedeciendo al Señor, pero esperaban que Dios los bendijera. Y ese es el mismo problema que vemos hoy día entre los evangélicos, el mismo peligro y la misma trampa en que cayó el pueblo de Israel. Vemos a veces a la iglesia, a los hermanos, vemos a las iglesias, estamos pidiendo que Dios nos bendiga y decimos, ¿por qué Dios no me bendice? Pero estamos haciendo un montón de cosas que Dios dice que no debemos hacer, pero esperamos que Dios nos bendiga. Eso es lo que estaba pasando aquí. ¿Qué dicen, hermanos, de eso? ¿Qué piensan? ¿Ah? Entonces vemos ese mismo problema, es un problema espiritual. Ellos decían, es que Dios es injusto, que Dios es infiel a sus promesas. Entonces ellos medían el favor, la bendición de Dios a partir de los bienes materiales. Un error, ¿verdad? No es nuestra situación material el termómetro de nuestra salud espiritual y de nuestra buena relación con Dios. No es cuánto tenemos de ahorro en el banco, ni qué casa tenemos, ni qué carro tenemos. Ese no es el termómetro de que Dios nos está bendiciendo, de que estamos bien con Dios porque estamos bien materialmente. Ese no es el termómetro de que estamos bien con Dios. Entonces, y a pesar de que vivían en desobediencia a Dios, a su palabra, esperaban y reclamaban la bendición. Entonces, desde el principio, la primera pregunta fue, ¿Dios nos ama? ¿En qué nos ha amado Dios? Y el Señor les dijo cómo los había amado, en que los había elegido, que los había hecho su pueblo. Entonces, ¿cómo medimos el amor de Dios? Desde el punto de vista de las Escrituras, lo medimos, número uno, por la elección soberana. Dios nos ha elegido como su pueblo, número uno. Y número dos, la fidelidad de Dios a su pacto. Así medimos el amor y debemos de medir el amor de Dios para nosotros, por su elección y por su fidelidad a su pacto que ha hecho con su pueblo. Ahora, veamos tres cosas, hermanos, de la respuesta definitiva de Dios. Número uno, veamos estos tres aspectos. Básicamente la respuesta de Dios, lo que Él les está diciendo, es eso que está ahí en la pantalla. ¿Qué les estaba diciendo, hermanos? Deben andar por fe. Eso era lo que básicamente el Señor les estaba diciendo. Si van a vivir, van a caminar conmigo, si me van a servir, deben de vivir ¿cómo? Por fe. Si van a seguirme por fe, no por vista, como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Si iban a vivir para Él, debían caminar por fe ellos. Si iban a seguirle, debían de caminar por fe. Porque en la respuesta que ya leímos aquí en el capítulo 3, en el versículo 17, 18, el versículo 1 del capítulo 4, mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4, porque aquí dice, viene el día ardiente como un horno, ese día que Dios ha preparado, dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Porque en el versículo 18, ¿verdad? Él había dicho, en aquel día
en ese día, entonces dice, ustedes van a volverse a mí de todo corazón y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Va a ser clarito para ustedes en aquel día. Pero ese día no ha llegado, les está diciendo. Va a venir el día que va a ser como el sol, ¿verdad? De hecho, así dice, ¿verdad? Va a ser como el sol de justicia. Va a nacer, va a ser un día como no ningún otro día. Eso vamos a ver en la conclusión. Pero aquí lo que les está diciendo es: ese día no ha llegado aún. Y mientras ese día llega, ustedes deben de vivir ¿cómo? Por fe. Deben de creerme. Si van a seguirme, deben de creerme, porque ese día no ha llegado. Es el día donde yo voy a castigar a los malos, pero eso será en el futuro. Entonces, hoy día, hermanos, nosotros debemos, dijéramos, convivir con la prosperidad de los impíos. ¿Qué les parece? Debemos convivir con la presencia del mal y de los malos. Como dice el Salmo 73, que los malos prácticamente dice que con su lengua hablan contra el cielo, dice, y hablan contra Dios y nada les pasa. Y debemos convivir con la aparente falta de castigo del mal y de los malos. Entonces, si vamos a adorar a Dios, si vamos a vivir para servirle a Él, entonces necesitamos fe. Porque por lo que vemos con nuestros ojos, no nos van a dar ganas de adorar a Dios. Nos van a dar ganas de divorciarnos, romper nuestros votos matrimoniales, ser infieles, robarle a Dios, hacer y juntarnos con gente que Dios dice que no deberíamos de juntarnos. Nos van a dar ganas de hacer todo eso porque los que hacen esas cosas les va bien. Los que practican eso de la infidelidad responsable, hermano. Inventan todo tipo de males. Mire qué bien le va al fulanito. La iglesia llena la tiene. Miren al otro que va del IVA, pues. Qué bien le va, estrenando carro anda. Mire el otro que practica abortos. El médico más exitoso de la ciudad. Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué necesita usted y yo para, ante lo que vemos a nuestro alrededor? Limpiar nuestras manos, caminar el camino del Señor y obedecer su palabra. ¿Qué necesitamos para lograr hacer eso, hermano? Fe, creerle a Dios, que su palabra es verdad, que Él es fiel, que Él es amoroso, que vale la pena servir a Dios en un mundo así. Lo que Él les estaba diciendo es que no debían esperar ninguna recompensa de Él en ese momento. En realidad eso les estaba diciendo. Que el privilegio de estar con Él, el privilegio de estar en su presencia hasta cuando venga ese gran día del Señor. Ese día que Él ha preparado, y entonces cuando Él va a mostrar la diferencia entre el que lo teme y el que no lo teme. No estamos hablando de ir a la iglesia, estamos hablando de temer a Dios y de no temer a Dios. Cuando Él venga y entonces hará juicio, dijo Jesús, y apartará a su derecha las ovejas y apartará a su izquierda los cabritos, y a estos le dirá: apartaos de mí, malditos. Y a estos de su derecha les dirá:
benditos de mi Padre, entren en el gozo del Señor, entren en el reino que he preparado para ustedes. Entonces ahora por la fe somos llamados a adorarlo con esperanza, a vivir con expectativa, mirando hacia aquel gran día que viene y que viene pronto. El día en que el mundo verá que Dios hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Amén, hermanos. Entonces, número 2. Entonces, ¿qué va a pasar con los impíos? El Señor se lo dice clarito aquí. Ya leímos el versículo 1. Pero Él les dice en el versículo 15: los soberbios, los que hacen impiedad, esos que aparentemente son prosperados, que tientan a Dios y escapan. Eso dice, viene aquel día como un horno, dice el versículo 1 del capítulo 4. Van a ver la diferencia. Ese día llegará ardiente como un horno. Todos los presuntuosos, todos los que cometen maldad serán como paja. Y el día que los queme, dice, no voy a dejar raíz ni rama. Entonces, hermano, varias veces en la Biblia, ¿verdad? Cuando habla la Biblia del juicio de Dios, usa el fuego muchas veces. Y entonces habla del juicio de Dios como un fuego, habla del castigo de Dios, del castigo eterno como un infierno de fuego, como un lago de fuego y azufre. ¿Por qué usa el fuego? Porque el fuego quema, ¿verdad? Porque el fuego causa dolor, porque el fuego es sumamente destructivo. Y Dios usa esa figura aquí como un símbolo de su juicio y especialmente de ese gran día, del día de la ira de Dios y el castigo eterno de los impíos. Entonces, ¿qué le va a pasar a los impíos? Por quienes ustedes tanto que hablan, está diciendo, los voy a castigar de esta manera, les dice el Señor. Ahora lo tercero y lo último y lo más importante para nosotros no es lo que le va a pasar a los impíos, sino lo que le va a pasar a los que le temen. ¿Cuántos hay aquí de los que le temen, hermanos? Le puede dar un aplauso, si usted le teme a Él, le puede dar un fuerte aplauso al que vive para siempre. Entonces dice el Señor, ustedes, ¿qué es lo que les va a pasar a ustedes? Dice, ustedes serán o son ya, pero serán mi especial tesoro, dice. ¿Quién se recuerda dónde aparece la primera vez? Creo que aparece esa frase o ese término, mi especial tesoro. En Éxodo, en el capítulo 19, versículo 5, cuando Dios se aparece en el Sinaí y les da las leyes, los 10 mandamientos, las 2 tablas, les da el Señor al pueblo. Y les dice, si ustedes obedecen esta ley, si ustedes me siguen, pero es que tenían que hacerlo con fe, no podían hacerlo de otra forma. Siempre ha sido igual, hermano. Lo que pasa es que ellos creyeron que en su fuerza tenían que hacerlo. No, era por fe que tenían que caminar en aquel entonces también. Entonces les dice el Señor, si ustedes guardan mi ley, en Éxodo 19:5, ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mis reyes y sacerdotes, les dice ahí en el capítulo 19 de Éxodo. Entonces mire, dice el versículo 16, dice que los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Porque, hermano, bien dice el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién se juntó con quién?
Los que temían a Jehová se juntaron ¿con quiénes? Con los que temían a Jehová. Entonces ellos dijeron, no sigamos ese camino en que anda esta gente, dijeron. ¿Cómo están difamando a nuestro Dios? ¿Qué palabras más ofensivas, más duras, más hirientes están diciendo contra el Señor? Pero los que temían a Dios, dice, se juntaron y hablaron cada uno a su compañero. ¿Y qué dice, hermanos? Y Jehová escuchó y oyó, porque, hermanos, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, como dijo David, ¿dónde huiré de tu presencia? Él está escuchando todo lo que hablamos, y no solo lo que hablamos, sino que lo que pensamos. Nuestros pensamientos están delante de Dios, nuestros pensamientos están delante de Dios, están descubiertos delante de Dios, y Dios dice que los estaba escuchando, porque Él siempre está escuchando. Los estaba, dice, los escuchó, los oyó, y mire, dice que fue escrito en un libro, un memorial. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí, y se escribió un memorial para los que temen a Jehová y hacen honor a su nombre, dice. En aquel día serán míos, les dice el Señor. Serán mi propiedad exclusiva. Tendré compasión de ellos, como el padre, como el hombre al hijo que le sirve bien. Así yo voy a hacer con estos que me temen, dice el Señor. Entonces, hermanos, era costumbre en aquella época, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan en la historia, en el libro de Esther, cuando en la noche se despierta Artajerjes, ¿verdad? El rey persa, y dice que se le fue el sueño. ¿Se recuerdan qué fue a leer? El libro de memoria de lo que acontecía en el reino. Y cuando él leyó, abrió el libro y encontró que este tal judío Mardoqueo lo había librado al rey de un complot, y que nadie lo había recompensado, porque esa era la costumbre a través de la historia. Habían libros en los palacios del rey donde se llevaba registro especialmente de las cosas honorables, de las cosas que la gente hacía en pro del reino, en pro del rey, y de las cosas del reino, de las cosas del rey. Entonces, Malaquías está usando esto, que era algo muy conocido, era una costumbre muy conocida, y lo que está diciendo es, Dios tiene un libro también, tiene un memorial, un libro donde están sus héroes, dijéramos, un libro donde están los que le temen, y ahí dice que iba a ser escrito todos aquellos que no se unieron a los lengua larga, a los que estaban en ese conflicto y ahí criticando y hablando en contra de Dios y de las cosas de Dios. Entonces toda esta gente fiel que se unieron y dijeron, no vamos a hablar mal en contra de nuestro Dios, dice que esos dice fueron registrados en el libro de Dios, en el memorial, dice. O sea, valga la redundancia, pero eso era para hacer memoria después. ¿Para qué? Para hacer lo que Artajerjes hizo con Mardoqueo, para después poderlo premiar, galardonar. Claro, Dios usa eso como una figura, porque a Dios ¿cómo se le van a olvidar las cosas? A Dios no se le olvidan las cosas, pero Él usa esta figura para ayudarnos a nosotros que comprendamos que vamos a ser galardonados, que los que temen a Dios, dice que van a ser perdonados, ¿verdad? Son su especial tesoro, que el Señor los va a perdonar, dice el versículo 16. Los va a perdonar, y entonces
y está diciendo que los va a recompensar, que los va a galardonar. Y a eso se refiere ese memorial escrito que está escribiendo, le está diciendo que no se les iba a olvidar lo que ellos habían hecho, para poderlo recompensar en aquel día, cuando el día de las recompensas y el día del castigo de Dios, cuando Él va a ser claro y vamos a poder discernir claramente quién hizo lo bueno y quién hizo lo malo. Entonces, ¿cómo le llama la Biblia a ese libro de memorias, hermano? ¿El libro? No el libro malo es el libro de las obras. No, pero el libro bueno, dijéramos. Este memorial para galardones, ¿cómo le llama la Biblia? El libro de la vida. Esto está haciendo referencia al libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todos sus elegidos, de todo su pueblo. Pero no solamente están escritos los nombres de estos, sino que están inscritos también las obras de estos. Porque fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces en ese libro están los nombres de ellos, de los que temen a Dios, están las obras que ellos hicieron, pero no solamente están las obras que ellos hicieron, sino también, ¿qué dice? Sus palabras, ¿verdad? Porque también Él está grabando nuestras palabras. ¿No dice así la carta a los romanos que en aquel día, cuando el Señor juzgue a los hombres por medio del evangelio del Señor Jesucristo, no dice que Él va a juzgarlo por lo que ellos hablaron también? Por eso dice que no salga de tu boca ninguna palabra ociosa, no andes hablando por hablar. Porque también las palabras, es lo primero que dice, que las palabras de estos que hablaron cada uno con su compañero y contradijeron a los que estaban difamando a Dios, dice, las palabras de estos fueron registradas en una memoria, en un memorial. ¿Para qué? Para que en aquel gran día estos que temen a Dios sean galardonados. Sus nombres inscritos significa que van a ser perdonados, que no van a ser contados con los impíos, con los incrédulos. Sus nombres inscritos significa salvación. Pero sus obras escritas y sus palabras escritas significa galardones. Entonces todo esto dice que está registrado en ese libro de memorias que está delante de Dios, dice, ese libro de memorias, ese libro sagrado, donde está su nombre y mi nombre.